Tu realidad inmortal, por Gary Renard. Resumen. La verdad sigue estando ahí y puede ser hallada por cualquiera que busque clarificación y que esté dispuesta a usar la tecnología del perdón. También encontrarán la experiencia que la acompaña, que es el objetivo del curso. Lo que el ego hace es dividir. Todas las cosas del mundo separan, aunque solo sea por medio de la muerte, porque aquí todo es un símbolo del pensamiento de separación. No tengas miedo de eso, siempre ocurrirá mientras parezca haber cualquier tipo de forma. Tu trabajo es perdonarlo, practica el curso. Si parece que hay divisiones en el nivel de la forma, entiende que el camino de salida no está en el nivel de la forma, sino en el nivel del perdón, del nivel de la forma. Y eso se hace en el nivel de la mente, que no tiene nada que ver con el de la forma. Uno siempre debería enfocarse en practicar sus lecciones de perdón y en volver a casa, no en el nivel de la forma y el cuerpo que no puede ser espiritualizado. La gente siempre está buscando sustitutos de la salvación. Quieren iluminarse siguiendo a un ser iluminado que les conceda la iluminación. La cosa no funciona así. Además hay tanta gente ahí fuera presentándose como maestros y diciendo que te van a enseñar la maestría, que resulta cómico. Si traspasaras la muñeca de esa gente con un clavo, les dolería a más no poder. Jesús era realmente un maestro, y él no podía sufrir ningún dolor porque la mente libre de culpa no puede sufrir. He dicho que 2/3 de los dichos de Tomás son auténticos y que 1/3 fueron añadidos posteriormente. En total hay 114 dichos en la versión del Evangelio de Tomás que posees hoy. 44 de ellos fueron añadidos durante los 300 años que se extendieron entre mi ejecución en India y el tiempo en que la copia que hoy posees fue enterrada en Egipto. Esta vez no voy a explicar los diferentes dichos. Voy a recitar 70 dichos auténticos del Evangelio de Tomás, como deben sonar en inglés, y simplemente dejará fuera los 44 que fueron añadidos posteriormente, le dice Pursa a Gary. Los mensajes, tanto de Tomás como del curso, son puramente no dualistas y siempre deben verse bajo esa luz, aun cuando se usen metáforas para describir el mundo separado y a aquellos que creen en él. Aunque en la versión original no había números, usaré los números que corresponden al actual Evangelio numerado para ayudar a la gente, si es que eligen comparar esta versión corregida con otras versiones y traducciones. El Evangelio de Tomás según Pursa. Estos son los dichos ocultos que pronunció Jesús el viviente y Dídimo Judas Tomás registró. 1. Y él dijo: quien descubra la interpretación de estos dichos no gustará la muerte. 2. Jesús dijo: quienes buscan no deben dejar de buscar hasta que encuentren. Cuando encuentren, se sentirán turbados. Cuando estén turbados, se maravillarán, y ellos reinarán sobre todo. 3. Jesús dijo: si tus maestros te dicen, mira, la divina ley de Dios está en el cielo, entonces los pájaros te precederán. Si te dicen, está en el mar, entonces los peces te precederán. Más bien, la divina ley de Dios está dentro de ti, y tú estás en todas partes. Cuando te conozcas a ti mismo, serás conocido y entenderás que nosotros somos uno. Pero si no te conoces a ti mismo, vives en la pobreza, y tú eres la pobreza. 4. Jesús dijo:
La persona mayor en días no debería dudar de preguntar a un niño pequeño por el significado de la vida, y esa persona vivirá, porque muchos de los primeros serán los últimos y ellos se convertirán en uno solo. 5. Conoce lo que está delante de tu cara, y lo que está escondido de ti te será revelado, porque no hay nada oculto que no será revelado. 6. Los discípulos le preguntaron: ¿quieres que ayunemos? ¿Cómo deberíamos orar? ¿Deberíamos hacer actos de caridad? ¿Qué dieta deberíamos observar? Y Jesús les dijo: cuando vayan a cualquier región y caminen por las zonas rurales, y la gente los acoja, coman lo que les sirvan. Después de todo, lo que entra por tu boca no te mancillará, más bien será lo que salga de tu boca lo que te revelará. 8. Jesús dijo: un pescador sabio lanzó su red al mar. Cuando la sacó estaba llena de peces pequeños, entre ellos descubrió un pez grande y hermoso. Devolvió todos los peces pequeños al mar y eligió el pez grande. Cualquiera de los presentes que tenga 2 buenos oídos debería oír. 9. Y Jesús dijo: mirad, el sembrador salió, tomó un puñado de semillas y las esparció. Algunas cayeron en el camino, y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en las rocas, y no enraizaron ni produjeron grano. Otras cayeron entre los pinchos, y estos ahogaron las semillas, y los gusanos se las comieron. Y otras cayeron en suelo fértil, y produjeron una buena cosecha. Produjeron 70 por medida y 120 por medida. 11. Los muertos no están vivos, y los vivos no morirán. 13. Jesús dijo a sus discípulos: comparadme con algo y decidme cómo soy. Simón Pedro le dijo: eres como un ángel, justo. Mateo le dijo: eres como un profesor de sabiduría. Tomás le dijo: maestro, mi boca es totalmente incapaz de decir cómo eres. Y él le llevó aparte y se retiraron, y le dijo 3 dichos. Cuando Tomás volvió, sus amigos le preguntaron: ¿qué te ha dicho? Tomás les dijo: si os digo uno de los dichos que me ha confiado, tomarán piedras y me lapidarán, y saldrá fuego de las rocas y los consumirá. 17. Jesús dijo: yo les daré lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha oído, lo que ninguna mano ha tocado y lo que no ha surgido en el corazón humano. 18. Los seguidores dijeron a Jesús: dinos cómo será nuestro final. Él dijo: han descubierto el principio para estar, por tanto, buscando el final, porque donde el principio está, estará el final. Afortunado es el que está en el principio, ese conocerá el final y no saboreará la muerte. 20. Los discípulos dijeron a Jesús: dinos cómo es la ley de Dios. Él les dijo: es como una semilla de mostaza. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando cae en terreno preparado, produce una gran planta y se convierte en cobijo para los pájaros del cielo. 22. Cuando hagan de los dos uno, y cuando hagan lo interno como lo externo y lo externo como lo interno y lo superior como lo inferior, y cuando hagan del hombre y la mujer uno solo, de modo que el hombre no sea masculino y la mujer no sea femenina, entonces entrarán en el reino. 23. Yo los elegiré, 1 de 1.000.000 y 2 de 10.000, y se alzarán como uno solo. 24. Los discípulos dijeron: muéstranos el lugar donde está, porque debemos buscarlo. Él les dijo:
Cualquiera de los presentes que tenga 2 oídos que oiga. Hay luz dentro de una persona de luz y brilla sobre todo el mundo. Si no brilla, hay oscuridad. 26. Tú ves la mota en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en tu propio ojo. Cuando saques la viga de tu propio ojo, entonces verás con suficiente claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. 28. Yo estuve en el mundo y los encontré a todos ebrios, y no encontré a ninguno de ellos sediento. 29. Vinieron vacíos al mundo e intentan abandonarlo vacíos, pero entre tanto están ebrios. Cuando hayan expulsado el vino, abrirán los ojos. 31. Un profeta no es aceptable en su propia ciudad. Un médico no cura a aquellos que le conocen. 32. Jesús dijo: una ciudad construida sobre una alta colina y fortificada no puede caer, ni puede estar escondida. 34. Jesús dijo: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el agujero. 36. No se preocupen, desde la mañana hasta la noche y desde la noche hasta la mañana, por lo que vestirán. Los lirios no se afanan ni hilan. 37. Cuando te quites la ropa sin culpabilidad y la pongas bajo tus pies como los niños pequeños y las pises, entonces verás al Hijo del Viviente y no tendrás miedo. 40. Una viña ha sido plantada fuera del Padre, pero como no era fuerte, será erradicada y se marchitará. 41. Jesús dijo: a quien quiera que tenga algo en mano se le dará más, y a quien no tenga nada se le privará incluso de lo poco que tenga. 42. Sean transeúntes. 45. Las uvas no se cosechan de los espinos, ni los higos salen de los cardos. 47. Una persona no puede montar 2 caballos, ni doblar 2 arcos, y un sirviente no puede servir a 2 amos, pues honrará a uno y ofenderá al otro. Nadie bebe vino viejo e inmediatamente quiere beber vino nuevo. El vino nuevo no se vierte en los odres viejos, porque se podrían romper, y el vino viejo no se vierte en los odres nuevos, porque se echaría a perder. No se cose un remiendo en un atuendo nuevo, porque podría crearse una rasgadura. 48. Jesús dijo: si 2 hacen las paces entre sí en una sola casa, dirán a la montaña: muévete allí, y se moverá. 49. Afortunados los que están solos y elegidos, porque encontrarán el reino, porque habrán venido de él y volverán allí de nuevo. 51. Los discípulos le dijeron: ¿cuándo se producirá el reposo de los difuntos y cuándo vendrá el nuevo mundo? Él les dijo: aquello que están esperando ya ha llegado, pero ustedes no lo saben. 52. Los discípulos le dijeron: 24 profetas han hablado en Israel, y todos ellos hablaron de ti. Él les dijo: han descartado al viviente que está en vuestra presencia, y han hablado de los muertos. 54. Afortunados son los pobres, porque suyo es el reino del Padre. 56. Quien ha llegado a entender este mundo solo ha encontrado un cadáver, y quien ha descubierto el cadáver de ese, el mundo ya no es digno. 57. La divina ley de Dios es como una persona que tenía buenas semillas. Su rival vino durante la noche y sembró malas hierbas entre las buenas semillas. La persona no dejó que los trabajadores arrancaran las malas hierbas, sino que les dijo: no, porque podrías arrancar las malas hierbas y el trigo junto con ellas. Porque el día de la cosecha
Las malas hierbas estarán a la vista y serán separadas y quemadas. 58. Jesús dijo: felicidades a la persona que ha perdonado y encontrado la vida. 59. Mira al viviente mientras vivas. De otro modo, cuando mueras y trates de ver al viviente, serás incapaz de ver. 61. Yo soy el que viene de lo que es total. A mí se me han dado de las cosas de mi Padre. Por lo tanto, yo digo que si uno es total, estará lleno de luz, pero si uno está dividido, estará lleno de oscuridad.